Hola chicos, Química 31. El hierro, importante en toda nuestra vida y no puede pasar un día sin que tengamos contacto con el hierro. Aunque, lo mismo que te dije en el vídeo anterior, no va a ser con el metal puro, sino con las aleaciones de hierro. Pero bueno, vamos a meternos ahora con el hierro tal cual es. Dice, número atómico 26. El número atómico N26. Que ya sabes que significa el número de protones que tiene en el núcleo y el número de electrones que tiene en la corteza. Esto cuando está totalmente equilibrado. Si está ionizado, pues entonces algún electrón se le habrá escapado o algún electrón se le habrá añadido, lo cual es más posible. Peso atómico. Es decir, si a los protones les añadimos los neutrones, entonces tiene el peso atómico 55,85. Ya sabes que estos decimales son porque existen muchos isótopos estables con el hierro, en el hierro, que haría que uno tuviera un neutrón más y otro un neutrón menos. Entonces, atendiendo al porcentaje, sacando la media, es cuando salen los decimales. Punto de fusión. Punto de fusión. ¿A qué temperatura funde? A 1530 grados centígrados. Aunque ya veremos que no es un punto exacto de fusión como por ejemplo con el hielo, que pasa directamente de sólido a líquido. Hay un cubito que está flotando en el agua y tú lo tocas y está duro. Bueno, pues el hierro no. El hierro tiene una fundición pastosa, es decir, de progresivo reblandecimiento. Muy curiosa. Ebullición. ¿Cómo quiere decir? ¿Que el hierro puede hervir? Sí, puede hervir. ¿Y dónde serán esas fabulosas temperaturas? Pues puede darse, qué sé yo, en el interior de un volcán y en los hornos que los hombres preparan. Para que el hierro realmente funda, hace corbolitos y sale vapor de hierro. Eso será a 2450 grados centígrados. La densidad del hierro. Densidad del hierro. 7,2 y si la quieres... es 7,86. 7,86. Es decir, que si coges una botella de litro y la llenas de hierro fundido, sólido, de alguna forma, es una imaginación. Bueno, pues esa botella, excluyendo el casco, pesaría 7 kilos con 860 gramos, que eso es la densidad del hierro. Y por último, valencias. Valencias puede actuar normalmente como +2 y como +3. ¿Por qué? Porque es capaz de liberar fácilmente 2 electrones que a su vez se combinan con otros cuerpos y es cuando logra la molécula del compuesto, o 3 electrones. Estado natural, es decir, cómo está en la naturaleza. Es uno de los metales más abundantes en la naturaleza, ya que forma el 4,7% de la corteza terrestre. O sea, de la corteza terrestre, de los silicatos, etcétera, etcétera, que hay, de los granitos, todos que forman la corteza terrestre, tiene un 4,7%. Los minerales más importantes del hierro, es decir, los compuestos del hierro, puesto que el libre no se encuentra, compuestos más abundantes son los óxidos, que son el férrico, llamado oligisto,
el Fe2O3, la magnetita por tener imán natural, la magnetita que es el Fe3O4, y luego están los hidróxidos. Hidróxidos. Cuando entra el prefijo hidro, significa que ya entra el hidrógeno y además en proporción al agua. Los hidróxidos. Que es la limonita, de color amarillento, por eso se le llama limonita, y también porque en los cauces de los ríos adopta formas de esos morrillos, de esas piedras redondeadas tipo limón y amarillas. Es la limonita, que es, pues es el férrico, es en esta proporción, más la hidratación correspondiente hecha con 3 moléculas de agua. Luego están, a esta se la llama, a la limonita se la llama hematites parda, mientras que al oligisto se le llama también hematites rojo. Hematites rojo el oligisto y hematites parda la limonita. Otros, ya con otros metales o metaloides, como es la pirita, que sería un sulfuro, la pirita, lo que llaman el oro de los tontos, que cristaliza en el sistema cúbico formando cubos muy bonitos, y recién extraídos de la tierra tal, parecen, te podían engañar, oro, he encontrado oro. No, hombre, que eso es pirita, eso es sulfuro de hierro. En España ya sabéis que tenemos las minas, aunque están semi-abandonadas, por no decir abandonadas del todo, las de Río Tinto, de Huelva. La pirita, que es el sulfuro de hierro en esta proporción, 2 de azufre por 1 de hierro. Luego están los carbonatos, la famosa siderita, que de ahí viene siderurgia, etcétera, etcétera, siempre refiriéndose a la metalurgia del hierro. La siderurgia es la metalurgia específica del hierro, las acciones que hay que hacer para extraer el hierro, se llaman siderúrgica. Y saber que el carbonato de hierro es la siderita, que viene del ácido carbónico, que era CO3H2, pues aquí ha sustituido los 2 hidrógenos por el hierro, y eso es la siderita. Y por último, los silicatos, que no entra en ellos, pero que son variadísimos. La coloración roja de muchos silicatos se debe al hierro que contienen, y que son los que mayormente forman ese 4,7% de la corteza terrestre. Muchas aguas también se da de forma natural. Esa fuente tiene aguas ferruginosas, mira cómo están todos los contornos de rojo, y es muy buena, muy buena. Bueno, pues que sepas que dice que muchas aguas llamadas ferruginosas lo contienen disuelto en el estado de bicarbonato. Aguas ferruginosas tienen el hierro en forma de carbonato. El hierro abunda naciones, pues en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Rusia, Japón, Brasil, India, etcétera, etcétera.
Propiedades, perdón, la producción mundial es superior, y te está hablando un libro de hace unos cuantos años, puedes mirar los últimos datos en el Google, aquí ya se daban unos 200 millones de toneladas actuales de entonces. Hoy ya serían muchísimas más. Prepárate para ver, por qué sé yo, del orden de los 1.000 millones de toneladas actuales. Está el consumo que se hace del hierro. Propiedades del hierro. Vamos a dejar la pizarra libre y entraremos en las propiedades del hierro. A todos nos viene a la cabeza que es una cosa muy dura. Ojo, no te golpes con eso que es de hierro. Precaución. Desde pequeñitos asimilamos ya la palabra hierro con dureza y dureza con hierro. Propiedades físicas. El hierro puro viene primero, nos habla del color, que aquí es donde llama un poco la atención que te diga que es de color plata. ¿Por qué? Pues porque casi siempre que hemos visto el hierro lo hemos visto oxidado, de color ocre marronoso. Entonces, verlo puro solo lo ves cuando lo estás partiendo, o cuando lo lijas, quitas el óxido y aparece el color natural. Dice, es un metal blanco de plata, o sea, blanco plateado. Color, propiedades físicas, blanco plateado. Relativamente blando, dice el hierro. Es su estado natural, sin aleaciones, relativamente blando. Muy tenaz. Me parece que tenía, 5 en la escala de Mohs, la de dureza, aquella que empieza por el diamante, etcétera, etcétera, hasta el talco. Bueno, pues él está en la media de dureza. O sea, hay un montón de cuerpos naturales que le rayan y él raya a los que están, porque ya sabes que la dureza es la resistencia al rayado, no al golpe, que es la tenacidad. Nos dice que tiene una dureza, vamos a ponerla de 5, dureza de 5 en la escala de Mohs. Luego, es muy tenaz, o sea, esto es la dureza, 5 de dureza en la escala de Mohs, muy tenaz, resistencia al golpe, sí, ya puedes dar, eso no le va a romper, que es de hierro. Que la tenacidad no es solo resistencia al golpe, sino a todo otro tipo de fuerzas. A la torsión, ese eje vale bien para el eje porque es de hierro y la transmisión que de la fuerza que tú generas rotativa se va a trasladar a la extrema del eje sin ninguna torsión. No, esto va a colgar de... esa barra es de hierro, ¿podremos? Sí, tranquilo. Es tenaz, es decir, a las fuerzas de tracción, a las fuerzas de contracción, etc. Dúctil, es decir, se pueden hacer hilitos. Fíjate la cantidad de alambre que compramos. Y este cable, bueno, eso ya es acero, pero fundamentalmente hierro, y se hacen unos cables finitos que luego trenzados dan origen a esos cables más gruesos o menos gruesos, capaces de aguantar pesos enormes. El cable de nuestra bicicleta, fíjate qué hilitos más finitos tiene. Dúctil. Y maleable. Oye, ¿qué grosor tiene esta chapa de tu coche? Mira que te anda un bollo, te lo ha abollado. Sí, la verdad no tiene mucho grosor de chapa. 3 décimas, 2 décimas, 1 décima, 1 décima de milímetro. Es decir, que para hacer con uno de 3 décimas, una chapa de 3 décimas, eso lo puedes mirar en las características del coche, el grosor de la chapa. Claro que luego le añaden no sé cuántas capas de pintura especial, que están muy bien dadas y tienen un mínimo grosor, pero abulta seguramente muchas veces más la pintura que la chapa, porque le pintan por dentro, le pintan por fuera, que si
antioxidante, que si no sé qué, que si... Pero son chapas finísimas. ¿Por qué? Porque el hierro es maleable y se le puede hacer láminas muy finas. Se presenta cristalizado en dos formas principales. Nos está hablando del hierro en su estado natural. Dúctil, primero, el hierro alfa. El hierro alfa. Siempre lo ponen aquí con un guioncito. Hierro alfa. Dúctil, es decir, para hacer hilitos, y magnético, es decir, que responde a los imanes. Tú coges el imán y lo atrae. Atrae. No significa que él tenga magnetismo, no, sino que responde a la fuerza del imán. Tú puedes levantar el hierro con un imán. Cógelo, oye, se te ha caído todo al suelo y está mezclado con otras cosas. Coge un imán, porque el imán solo va a coger los tornillos y todas esas cosas. Y así todo el resto, las maderitas y toda esa porquería y polvo se queda fuera. Que cristaliza en cubos centrados en el cuerpo. Recuérdalo, en cubos centrados en el cuerpo. Que además de los átomos en los vértices, tienen este centrado donde en el cuerpo. Ese es el hierro alfa. Y se le denomina ferrita. Se le denomina ferrita. Alrededor del hierro hay un montón de nombres. Vete preparándote. El hierro alfa o ferrita. Cristalización centrado en el cuerpo. Y es estable, es decir, permanece constante dentro de su cristalización, etcétera, etcétera, con todas sus cualidades, y es estable por encima de... hierro alfa, y es estable por encima de 768 grados centígrados. Yo diría que es estable hasta un poquito por encima de los 768 grados centígrados. Porque ahora nos van a hablar del otro, del hierro gamma. El hierro gamma claro, aquí me había pasado de... Efectivamente. Es decir, esto es a temperatura normal, hasta los 768 grados. A partir de 768 grados cambia de configuración y tenemos el hierro gamma, que tiene una estructura centrada en las caras. Es decir, aquí hay un electrón, ahí hay átomo de hierro, además de los vértices. O sea, centrado en la cara significa que ahí, o sea, en el centro de cada cara tiene un átomo. Eso significa centrado en las caras. O sea que el mismo hierro se comporta como hierro alfa hasta los 768 y a partir de ahí pasa a otra configuración, que es el hierro gamma. Por el calor, el hierro, y ahora respuesta al calor, por el calor, el hierro se reblandece antes de fundir, que no hemos dicho que era como el hierro, que el hielo permanece duro y pasa directamente a líquido. El hierro no. El hierro se reblandece antes de fundir y se puede soldar consigo mismo, que es la característica de estos metales que antes de fundir pasan por un estado carameloso. Esos se pueden fundir consigo mismos, por el calor. Tú aplicas el calor, normalmente con una chispa eléctrica,
que son esos que sueldan con la fundición, la soldadura de electrodo, que ahora tiene un nombre y no me sale. Bueno, ya me saldrá. Pero que tú lo has visto. No mires que te ofusca. Y hay que verla, no se puede hacer sin ponerte una careta con un cristal muy casi opaco, que solo te permite ver en rojo un poquito donde aplicas el electrodo. Es una de las cosas que más te cuesta cuando aprendes a soldar. Claro que los soldadores ya lo tienen por la mano. O sea, se reblandece antes de fundir y se puede soldar consigo mismo. El hierro fundido aumenta de volumen al solidificarse como el agua, una cosa muy característica. Normalmente casi todos los cuerpos tienen mayor volumen al estado líquido y cuando se solidifican es como si se encogieran, disminuye de volumen, menos el agua y también el hierro, y seguramente que habrá otros. Ya sabéis que para el agua eso ha sido una suerte importantísima para la vida. El hecho de que el agua aumente de volumen cuando se congela, cuando se solidifica, preserva que los mares se solidifiquen enteros. Porque cuando se forma hielo en la superficie del mar, como tiene más volumen, es menos denso, flota. Y al mismo tiempo que flota, construye un abrigo, porque el hielo es bastante aislante. Acuérdate de los iglús de los esquimales, que utilizan hielo. Y una de las cosas que te recomiendan en supervivencia es que, si no tienes otra cosa, hagas una casa con la misma nieve o con hielo y te metas dentro, porque te aislará todavía de temperaturas exteriores más frías que las que puedas tú conservar dentro con una llamita o sencillamente con tu calor corporal. Claro, no hagas un habitáculo enorme, no, un habitáculo pequeño. Se oxida, solidificas como el agua. Propiedades químicas ahora. Propiedades, hasta aquí, propiedades físicas. Propiedades químicas. De la posición que ocupa el hierro en la serie de tensiones que hemos visto en los vídeos anteriores, se deduce lo siguiente. Primero, que se oxida fácilmente al aire. Lo has dejado 3 días fuera y ya está oxidado. No tenías que haberlo. El óxido no se adhiere. Es decir, si lo dejas durante mucho tiempo, claro, lleva 2 años aquí. ¿Qué esperabas? Está no solo totalmente oxidado, sino que ya ha disminuido de tamaño porque la herrumbre se ha ido cayendo. Y fíjate cómo está, da pena verlo. Dice, no se adhiere y la oxidación continúe y lo corroe totalmente. Para evitar esto se le protege industrialmente recubriéndolo con algunos metales inalterables al aire, es decir que aunque les oxide, el óxido no se cae y permanece pegado. Dice, por ejemplo, como el zinc, se le recubre con el zinc en un proceso que se llama galvanizado, que galvan significa electricidad, porque se hace mediante procedimientos eléctricos. Galvanizado. Esas alambradas que se suelen poner para separar las autopistas, para los gallineros, para no sé qué, para no sé cuántos, son de hierro que parecen grises, un gris blanco. Es hierro galvanizado, que tiene una aplicación enorme, se ve por todos los lados, el hierro galvanizado. Pues que sepas que es con recubrimiento de zinc. La hojalata, la lata de las sardinas, o ya algunos las pueden hacer de aluminio, pero muchas todavía son de hierro. Hierro finísimo, pero que no se oxida. ¿Qué tiene eso que no se oxida? Ese hierro, pues estaño, con estaño, SN, que es la hojalata. Vamos, que es una apócope de hoja de lata. Curiosísimamente.
recuerdo de adolescente que el profe en vacaciones nos estuvo enseñando a hacer un motorcito eléctrico universal que se llama, y para el núcleo metálico de herradura, donde luego teníamos que hilar las bobinas y todo esto, para ese núcleo de hierro cogíamos latas. Oiga, pero eso es muy finito. Pues había que coger un montón de latas, destriparlas, alisar la lata, lo más que podías, y luego con unas tijeras, clic, 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 le íbamos recortando las L's, que luego puestas una sobre otra, así, formaban la herradura donde iba a rodar con un eje, el rotor. Nosotros fabricábamos el estator. Y para coger estas chapitas, muchas juntas, era difícil, porque si las ponías separadas no funcionaba. Había unas famosas corrientes, me parece que eran las corrientes de Runcorf o algo así, que sonaban mucho cuando no habíamos apretado bien. Y había que perforar estas chapas con agujeritos y meter un pasador con tuerca y apretarlas bien. Claro, esto para hacerlo a mano, que era una odisea. Hoy tú puedes ver un motorcillo y además estos ya tienen, estas chapitas no tienen así forma de L como las que hacíamos nosotros, sino que tienen forma ya acomodándose al diseño que va a tener el motor, para que el entrehierro, que se llama, es decir, esta distancia entre el rotor y el estator, sea la mínima posible y así sea más sensible a las influencias magnéticas. Bueno, en fin, aventuras. Pero sabed que la hojalata es de hierro dulce, porque el hierro dulce, como veremos, es de hierro no permanente, de hierro no permanente no, de magnetismo no permanente, magnetismo temporal, que se llama, que solo es magnético cuando pasa la corriente por él. Si pasa la corriente por él, se vuelve un imán, pero en el momento en que no pasa la corriente, como si no hubiera sido imán. O sea, solo funciona de imán mientras pasa la corriente. Entonces, para estos motores, sobre todo los de corriente, claro que lo hacíamos con corriente continua, cogíamos transformadores luego para meter corriente continua. Luego en un cilindrillo que va en el eje, con unas chapitas que se llaman las delgas, que van separadas, y aquí unos contactos, hace que la corriente en unos momentos pase en este sentido y en el siguiente momento pase en el sentido contrario, y entonces es cuando se va a impulsar el motor. Contado así. Bueno, pero como cosa curiosa, que las latas es de hierro dulce. Hierro en que el magnetismo no es estable, no es acero. De las pocas cosas que conozco yo de hierro dulce en la vida normal, en la vida real, en la vida diaria. Y luego otro recubrimiento que se utiliza también es el níquel, que son los famosos niquelados. Esta cama, mira, un niquelado, qué bonita, una cama antigua, está niquelada, recubierto con níquel para evitar el óxido. El agua, ¿qué le hace al hierro? ¿Cómo se comporta el agua con ella? Pues dice, a temperatura ordinaria, dice, no ataca al hierro. O sea, tú puedes echar agua al hierro, no lo ataca, no lo muerde. Sí, pero se te va a oxidar luego. Bueno, se va a oxidar por el óxido del aire, por el oxígeno del aire, pero no exactamente por el agua. O sea, el agua no ataca al hierro. Por encima, ahora bien, por encima de 100 grados, si lo calientas, se inicia el ataque. Entonces sí, la polaridad del agua se ha hecho más fuerte a esa temperatura, e inicia el ataque. Y no digamos si calientas también no solo el agua, o por encima de los 100 grados del hierro, por encima de los 100 grados del hierro,
O sea, tú pones hierro a 100 grados y echas el agua. Y entonces ya, sí, entonces ya se produce óxido. Ya el agua hace como de ácido, como si atacase. Y si lo calientas más, al rojo, que recuerda que era entre 800 y 1000 grados, entonces ya el arrojar agua encima ya es mucho más notorio. Y descompone el agua haciendo salir hidrógeno. Con esta reacción 3F, vamos a poner aquí al rojo, de los 800, 1000 grados, si añades agua, estamos ajustando la reacción, ya la tenemos ajustada aquí, 4H2O, ¿qué da? Pues da Fe3O4, que si recuerdas me parece que era la fórmula de la magnetita, más 4 de hidrógeno, o sea, bastante hidrógeno. Los ácidos reaccionan, y ahora ya no el agua, sino los ácidos. Los ácidos, ¿qué le hacen el hierro? Pues dice, reaccionan fácilmente con el hierro y se libera también hidrógeno. Es decir, es como el agua superactivada con calor, los ácidos hacen lo mismo. Y ahora, una cosa muy especial, con el ácido descompone, dice, atacan fácilmente al hierro y libera hidrógeno. Y también un ácido especial, el nítrico, el NO3H, tiene la facultad, concentrado, con una concentración bastante alta, no con una concentración suavísima, pues el hierro se pasiva, o sea, pasiva al hierro. ¿Qué significa? Que le hace pasivo, y ser pasivo es que ya no reacciona. Oye, desde luego, qué pasivo eres, es que ni te has inmutado. Todos los demás han echado a correr y tú aquí, tranquilo. Pasivo, no reaccionas. Pues dice pasiva al hierro, o lo que se llama también la función de pasivado. Es decir, ya no es atacado por los otros ácidos. O sea, con el nítrico. Si lo metes en ácido nítrico, queda pasivado. Y entonces cuando eches otros ácidos ya no reaccionan. Esto se debe a que por encima la superficie del hierro pasivado, que es la que está en contacto con el nítrico, se forma una película finísima de Fe3O4, igual que aquí, que se forma e impide el ataque posterior, porque este ya no se cae, se queda adherido. El pasivado se utiliza pues mucho, porque cuando las fábricas y las acerías sacan el hierro, tienen que permanecer pues varios días a la intemperie, hasta que viene el barco, los camiones a cogerlo, hasta que va a su destino, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que primero le dan un tratamiento de pasivado que no solo se consigue con el nítrico, que no solo se consigue, hay otras sustancias que, como imprimaciones que se llaman, que hacen que se pasiven. Y luego también, esto me lo recordaba siempre mi padre cuando teníamos que tratar hierro o algo, decía, no, primero límpialo bien, que hay que quitar el aceite de fábrica, que él llamaba. Cuando recibíamos una pieza de hierro, incluso, bueno, hasta las cucharas y todo eso, en aquel tiempo. Te estoy hablando, pues, de muchos años ya, de 60 años quizás. Las fábricas, todo lo que fabricaban de hierro, acababan dándole una rociada de una capa ligerísima de aceite, pero que se mantenía en la superficie e impedía
que se oxidara antes de ser vendido. Quedaría muy feo que un señor te saque un utensilio para vendértelo de hierro y estuviera ya oxidado. Pues esto, los fabricantes de todos los utensilios de hierro, incluso de hierro en láminas y extrusiones para uso industrial, es lo que pone. Bueno, hasta aquí. Ahora empieza la metalurgia del hierro. Yo creí que podría verla también en este vídeo, pero me parece que nos hemos estirado bastante. Y la metalurgia es una cosa muy bonita y con mucho interés propio. Esos grandes hornos, que los llaman altos hornos, 30 metros de altura, por lo menos, o más, así como en forma de cubas, y que entran las vagonetas cargadas de mineral, cargadas de carbón coke, por arriba se vierte y sale la humareda, o bien los humos se recogen por otro lado y salen por otras chimeneas, para aprovechar el calor de esos humos y calentar los aires que necesariamente se necesitan para activar la combustión que hay dentro, mediante sopladores. Te he adelantado un poquito, pero yo pienso que lo vamos a dejar para otro día. Hasta luego, chicos.